Buenos días, vamos a hacer una entrevista sobre el proyecto ECIPA, que consiste en el fortalecimiento de las habilidades interculturales en la administración pública. Tenemos aquí a Patricio Hernández Pérez, que es el coordinador de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. ¿En su función ha interactúa habitualmente con migrantes de terceros países? Sí, claro. En la gestión de la actividad cultural pública participan de una manera no sistemática, pero participan personas provenientes de terceros países, personas de migrantes, incluso migrantes europeos, de la Unión Europea, otros países. Es habitual. ¿Cree que el nivel de diversidad ha cambiado en los últimos 5, 10 o 20 años? Sí, es evidente que se ha intensificado la diversidad cultural de nuestra sociedad en los últimos 20 años de una manera muy notable. Hubo un momento de fuerte afluencia de población migrante, trabajadores migrantes que venían a trabajar de países en desarrollo, América Latina y el norte de África básicamente, y luego también hay una presencia de inmigrantes comunitarios, inmigrantes climáticos, si quiere llamarlos así, que vienen a jubilarse aquí entre nosotros. ¿Considera que este cambio ha generado nuevas exigencias en su trabajo? Sí, en la medida en que las políticas culturales públicas tienen una vocación de atender a toda la población, es decir, que partimos de un paradigma de democratización de la cultura, tenemos la obligación de llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía. Pero esto no ocurre en la proporción en que estos grupos están representados en la sociedad. Es decir, básicamente la oferta cultural pública pivota muy poderosamente sobre el blanco español nacional, etcétera. Es decir, la representación, la participación de estos grupos racializados o de migrantes de distintas procedencias no refleja la proporción que representan en la población cartagenera. ¿Cómo ha repercutido la pandemia de COVID-19 en su trabajo con ciudadanos de terceros países? Pues en general la COVID-19 lo que ha supuesto es un retraimiento de la vida cultural, con la suspensión en algunos momentos radicalmente de la actividad cultural y en otros momentos su transferencia al mundo digital, al mundo online, y esto ha reducido todavía más las posibilidades de estas personas de incorporarse a la oferta cultural pública. Yo creo que ha tenido efecto de reducir la presencia de estas personas en nuestros programas. ¿Qué grado de diversidad cultural y lingüística percibe en su área de trabajo? Si te refieres al personal propio de público, trabajadores públicos, bajísima, muy baja, la presencia de minorías de cualquier tipo. Si te refieres a usuarios de los programas y los servicios, ahí es mayor. Entre otras cosas, por ejemplo, de nosotros dependen las bibliotecas públicas, y las bibliotecas públicas son uno de los servicios donde hay más expresión de la diversidad cultural, porque de acceso directo de estudiantes de cualquier procedencia. En general, como te decía, en las propuestas culturales que nacen de la administración municipal, la presencia de migrantes o de personas de minorías culturales es inferior a su representación social. ¿En qué medida considera que los equipos de trabajo con diversidad cultural y lingüística pueden ser un elemento positivo para responder a la competencia intercultural? Considero que es absolutamente imprescindible tener en cuenta estas nuevas realidades de la configuración de nuestra realidad social. Por tanto, creo que es imprescindible que se incorporen a los equipos de trabajo personas que pertenecen a estos grupos comunitarios. Es decir, creo que no podemos hacer ese trabajo si no somos un espejo y un reflejo de la sociedad. ¿Cree que ese departamento refleja la diversidad de Cartagena? No, de ninguna manera. El trabajo en cultura es un trabajo que tiene una cierta especialización y normalmente no acceden a estos puestos de trabajo representantes de estos grupos sociales a los que nos estamos refiriendo. Creo que habría que hacer una acción positiva, un esfuerzo de la propia administración por diversificar, las plantillas que se dedican al trabajo con estos grupos. ¿En qué medida su área de trabajo es diversa en otros aspectos? Pues en lo que es más diversa es que nosotros programamos muchas actividades culturales que tienen como protagonistas a personas que provienen de otras realidades culturales. Por ejemplo,
el Festival La Mar de Música, que es un gran escaparate de las músicas del mundo, o por ejemplo en las programaciones cinematográficas tenemos muy presentes a los grupos y a las producciones cinematográficas de otros ámbitos culturales, porque tenemos curiosidad, digamos, cultural, pero esto no se refleja, digamos, en que en esas actividades participen en las proporciones que, insisto, en que están representados en la sociedad los protagonistas de estos grupos humanos, ¿no? Que pueden ser en Cartagena muy bien, por ejemplo, en inmigrantes de origen no comunitario, el 10% de la población, que no es ni mucho menos la que participa en las propuestas culturales. ¿Qué entiende usted por competencia intercultural? Pues creo que es una formación específica que te permite trabajar con personas que no pertenecen a la cultura hegemónica y por tanto tiene unos requerimientos de diálogo y de comprensión de otras dimensiones de la vida cultural que son necesarias y que lamentablemente pues esta cultura hegemónica, digamos, no alberga, no permite. ¿Se considera una persona competente en materia de interculturalidad? Sería una tremenda osadía que respondiera que sí, que hay que responder que no siempre. Ahora, tengo curiosidad, interés, voluntad de ir aprendiendo y, digamos, una especie de deber moral y profesional de incorporar esos valores de la interculturalidad a nuestro trabajo. ¿Qué aspectos considera que definen la competencia intercultural? Pues creo que obligaría, más allá del conocimiento de las lenguas, que siempre es arduo y complejo, a comprender las culturas de las que provienen estas personas o en las que todavía viven, aunque en general, si son personas que conviven con nosotros durante años, está ya en un mundo mixto, donde están los elementos de la cultura originaria, familiar, de procedencia, y los de la cultura adquirida. La mayoría de los niños que viven con familias de origen migrante, hoy son niños españoles que van al colegio español y ya viven en un mundo híbrido. Pero creo que hacer el esfuerzo por comprender desde el punto de vista de la cultura, de la religión, de las costumbres, de las formas de pensamiento, de las relaciones interpersonales, en esto es fundamental para evitar malentendidos, discriminaciones, imposiciones, etc. ¿En qué medida considera que la competencia intercultural puede contribuir al desarrollo de su práctica profesional? Creo que es básico el que tengamos una dimensión de formación entre los trabajadores de la gestión cultural y entre los programadores abierta a adquirir nuevas competencias para comprender la realidad diversa en la que vivimos nuestras sociedades hoy día. Es decir, creo que es imprescindible hacer un esfuerzo en sensibilizarse, en comprender, en entender la interculturalidad, cómo funciona. ¿Se siente apoyado con sus compañeros en su compromiso con los principios interculturales? En general hay una actitud, digamos, abierta y receptiva, pero no digamos, un trabajo activo de las instituciones para trabajar en favor del reconocimiento, que sería la palabra adecuada, reconocimiento de esta realidad diversa. Yo soy de los que quizás insisten más en mi ámbito en la necesidad de que nosotros reflejemos y alcancemos a reflejar la realidad compleja y diversa en la que estamos. Pero en general no es una práctica institucional incorporada, hay inercias que siguen excluyendo a estas personas del trabajo cultural público. ¿De qué tipo de métodos y herramientas dispone actualmente para apoyar las competencias interculturales? Pues básicamente, primero la colaboración interdepartamental, es decir, el trabajo con los servicios sociales, por ejemplo, que tienen algún personal especializado, o los servicios de igualdad, que tienen personal especializado. Y, desde luego, el otro instrumento fundamental es la participación, es decir, hay que crear espacios de participación donde estas personas puedan expresarse y puedan incorporarse a la cogestión de sus propios programas y sus necesidades en materia de cultura. Es decir, básicamente son el trabajo de mediadores especializados y el trabajo de la participación directa de las comunidades de las que estamos hablando. ¿Cree que tiene suficientes herramientas y capacidad dentro de su área de servicio para responder a los desafíos actuales y futuros? Evidentemente no. Es un déficit de nuestros programas y nuestros servicios y nuestra formación y por tanto creo que hay que hacer un esfuerzo deliberado y consciente en dotarnos de instrumentos adicionales que permitan abordar la realidad que ha venido para quedarse de sociedades diversas en materia cultural como son las nuestras.
¿Ha tenido alguna experiencia en la que se haya abordado de alguna manera la incorporación de la competencia intercultural? ¿Tiene alguna experiencia personal que le gustaría compartir? Sí, tengo muchas experiencias de ese tipo. Pues, por ejemplo, recuerdo una edición del festival Mucho Más Mayo dedicado precisamente a la diversidad cultural, donde fue muy estimulante trabajar en los barrios donde viven estas personas y con sus grupos, los grupos en los que ellos participan habitualmente. Y también es importante, es interesante el trabajo que hacemos con organizaciones que se dedican a la recepción de personas migrantes y al trabajo para recordar la situación en la que estos se encuentran, con los que todos los años hacemos una semana dedicado a las personas migrantes y también a las personas que mueren en el tránsito a nuestro país, desde realidades externas, y creo que siempre ha sido muy enriquecedor trabajar con estas personas y con estas organizaciones. Desde su punto de vista, en el proceso de elaboración de políticas de su ciudad, ¿participan todos los residentes, incluidos los de nación en terceros países? En general te diré que el nivel de participación en la definición de las políticas culturales públicas es bajo. Es decir, que todavía la administración es poco permeable y está poco dotada para incorporar a los propios ciudadanos a la gestión de los programas culturales. Es decir, estamos empezando a hacer ese trabajo, que es un trabajo de democratización de la gestión cultural que está pendiente. Por tanto, cuando se refieren a estos grupos concretos que pertenecen a grupos culturales que no son hegemónicos, todavía es más difícil, es decir, todavía la participación es menor. No obstante, hemos creado espacios de coordinación y espacios de discusión que nos ayudan mucho a la hora de tomar decisiones, de implementar programas y de hacer programaciones, pero todavía en una fase, digamos, muy precaria, muy inicial. ¿Existen medidas para acoger a los recién llegados, especialmente a los de naciones de terceros países? Desde el ámbito en el que yo tengo responsabilidades y a lo que me dedico profesionalmente, nosotros no tenemos esa dimensión incorporada de recibir a los recién llegados. Me consta que organizaciones sociales con las que trabajamos y otros servicios municipales sí lo hacen, pero nosotros no somos un servicio de primera línea que reciba a los recién llegados, porque hay todavía en ese momento probablemente muchas dificultades y barreras que hay que resolver para poder trabajar con ellos, claro. ¿Se han aplicado medidas a medio plazo para ayudar a los recién llegados a crear redes sociales y profesionales? Pues he intentado responder en la pregunta anterior un poco a esto, es decir, nosotros no lo hacemos directamente, me consta que lo hacen ONGs y asociaciones que se dedican a este trabajo, pero tengo la convicción de que queda mucho por hacer y que apenas todavía son campos de actividad y de preocupación que tienen que ser plenamente desarrollados. ¿Existen políticas o mecanismos que apoyen el espíritu empresarial de los inmigrantes? Yo no los conozco. Es probable que alguna de estas organizaciones, ONGs, que trabajan con personas que vienen de procedencia migrante, tenga algún trabajo de este tipo, algún programa de este tipo, con ayuda de la comunidad autónoma o europea o tal. Yo no los conozco. Eso no quiere decir que no me parezcan importantes, pero yo no los conozco. ¿Qué grado de interacción existe entre la ciudad y las asociaciones locales de migrantes? Las asociaciones están incorporadas a la vida social plenamente, creo yo. Lo que pasa es que todavía lo que no están plenamente incorporados a la vida colectiva son estas personas que viven todavía en demasiados guetos culturales y demasiado segregadas. Es decir, no somos una sociedad diversa, sino en la realidad, sino que hay quien ocupa las posiciones centrales en la sociedad y quien vive en los márgenes. Y estos grupos que vienen aquí a vivir entre nosotros, a veces son considerados exclusivamente mano de obra y se les relega a situaciones próximas a la exclusión social o con problemas de este tipo. Como resultado de esta investigación, el proyecto CIPA diseñará un programa de formación a nivel local e internacional sobre la interculturalidad y la integración social. ¿Ha participado antes en otras formaciones relacionadas? Pues no recuerdo si de las múltiples actividades de formación que he recibido a lo largo de mi vida he participado en alguna. Sí he participado en intercambios con otros países y en trabajos con grupos culturales distintos a la cultura normalizada, hegemónica, pero creo que está casi todo por hacer y yo mismo reconozco que necesitaría formación específica en este campo como tantos otros trabajadores públicos. Si tuviera que recibir formación en este ámbito, ¿qué cuestiones cree que son esenciales?
Pues creo que sería muy importante un esfuerzo por comprender las realidades de procedencia y las culturas de las que vienen estas personas que hoy están ya entre nosotros, cuáles son los vínculos comunitarios, las relaciones familiares, las relaciones culturales y religiosas, etcétera, etcétera. Conocer también los mecanismos de exclusión que funcionan. Por ejemplo, es evidente que vivimos en una sociedad que tiene un grado alto de islamofobia, entonces que hay que conocer estos problemas y cómo funcionan estos mecanismos de estigmatización y de exclusión, y qué políticas, digamos, de éxito se han seguido en otros ámbitos que permiten que se pueda combatir el racismo, la exclusión, etcétera, etcétera. ¿Cuál considera que es la mejor manera para diseñar la formación de CIPA para que sea lo más relevante para usted y otros funcionarios municipales? Pues tiene que hacerlo, tiene que haber instrumentos de formación que estén utilizados por personas competentes, es decir, tiene que haber habilidades y capacidades para desarrollarlo. Y yo creo que también sería muy importante el trabajo directo con personas que pertenezcan a estos grupos culturales, ¿no?, que consideramos hoy subordinados o relegados, digamos, del ámbito cultural público. Por tanto, creo que el trabajo de especialistas y el trabajo de personas procedentes de estas comunidades son básicos para que la formación tenga éxito. Bueno, hasta aquí la entrevista. Y muchas gracias, Patricio, por abrirnos las puertas del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena.